Ya lo saben, habitamos el área sísmica más activa del planeta, así que debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir. Internet se ha instalado en nuestra cotidianidad y trae consigo una serie de normas que aún no han sido convenientemente estudiadas y aplicadas, sobre todo en materia de todo tipo de derechos, desde la libertad de expresión hasta los derechos de autor, pasando por muchos otros más, como la célebre SOPA que no se hizo realidad. Veamos lo que nos puede esperar. Muchas de estas acciones que realizamos con fines de ocio, educativos o culturales podrían verse afectadas a causa del TPP, el Trans-Pacific Partnership, o en español, el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Un acuerdo comercial que se negocia en secreto entre los Estados Unidos de Norteamérica y 11 países, entre ellos el Perú. Para algunos usuarios de Internet ha llamado la atención su especial hincapié en aumentar las penas y restricciones en temas de derechos de autor en la red. Que está mal, pues porque la música supuestamente está, ¿cómo se llama? Dirigida a un público. Y bueno, los CDs sí tienen sus costos, ¿no? Pero creo que música online no, porque ya que es libre y se puede dejar de muchas maneras también, por Amazon y todo eso. Ahorita la música que escucho no es solamente de Latinoamérica ni de Perú, sino es mundial en realidad. Hace poco estaba escuchando una banda finlandesa, me encantó, y cosas realmente de una cultura diferente y atrapante. Justamente como lo dice la palabra, lo están restringiendo demasiado. O sea, supuestamente la música tiene que ser totalmente libre, y si no lo podemos usar, como se dice, libre, entonces ¿para qué lo van a poner en línea, no? Con el objetivo de proteger los derechos de autor en Internet, por ejemplo, se propone un nuevo modelo de juzgamiento de cada uno de estos casos, en el que ya no sea un juez o ya no sea Indecopi quien determine la comisión de una infracción, sino que sea una empresa privada, que sea la empresa privada que almacena los contenidos. El problema es que ampliaríamos este criterio para todas las cosas que pasan en Perú, para los servidores que están en Perú, para las empresas de telecomunicaciones. La norma, el TPP propone que todos los intermediarios en Internet, es decir, las redes sociales, los blogs, las empresas de almacenamiento, sean responsables de lo que hacen sus usuarios y tengan la obligación de convertirse en jueces de sus propios contenidos. En una parte estoy de acuerdo porque hay músicos sobresalientes en este planeta que pues necesitan vender su música. Y creo que una de las cosas, la piratería en Internet es demasiada. No, creo que algunas cosas se pueden compartir, pero descargar, pues creo que no. Me parece un poco que no hay mucha libertad ya para publicar lo que uno piensa. La música que uno crea también lo puede subir, como si te restringe, como que no vas a publicidad. Una publicidad no puedes hacerlo. Eso es un problema, porque por un lado los intermediarios no tienen el conocimiento, no tienen abogados, ni el tiempo ni las ganas de andar mirando si tal cosa es ilegal o no es legal, o es legal. Entonces, si tienen esta obligación legal de hacerlo, lo que van a hacer es levantar todos los contenidos que puedan para evitarse la mayoría de problemas. Eso va a tener una serie de repercusiones para la libertad de expresión. No se trata de ir en perjuicio de los creadores y sus derechos, sino de advertirles que no tendrían que estar sometidos a los intermediarios como disqueras, editoriales, etc. Hoy día, por el desarrollo de la tecnología, existen modelos de negocios en donde creadores se pueden poner de acuerdo directamente con los usuarios. Las normas de derechos de autor no solo aplican a autores, sino también a quienes tengan los derechos de los autores. Entonces, en muchos casos, no estamos haciendo normas que van a beneficiar, digamos, a los artistas mismos o a los escritores mismos, sino probablemente sean a las empresas que hoy en día tienen esos derechos. ¿Y en qué nos beneficia a los que no creamos o producimos obra que estas nuevas normas no se firmen así como están? Pues principalmente por la transmisión y producción de nuevo conocimiento. Hay obras que pasan al dominio público y vemos que cada que una obra pasa al dominio público, más bien es como que es rigorizada, porque salen mejores ediciones de los libros, ediciones más baratas, salen ediciones críticas a los textos, se hacen adaptaciones, se hacen películas, y creemos que eso es algo que es importante poner sobre el tapete, ¿no? Tenemos que considerar que no todo el mundo está conectado con el mundo estandarizado, ¿no? Hay gente que vive completamente aislada en lugares donde el Estado no tiene ninguna presencia, donde la ley no tiene ninguna validez, ¿no?
y digamos, dentro de esos ámbitos, fuera de esa esfera controlada, ¿no? Realmente los efectos que podría tener un tratado de ese tipo son bastante negativos. En el Centro de Innovación Tecnológica Escuelab, la incertidumbre es grande, pues lo que ellos promueven y hacen es digitalizar diccionarios, traducir software a lenguas originarias. En suma, crean nuevas oportunidades de acceso a la cultura y educación para poblaciones que no tienen posibilidades de hacerlos por sus propios medios. Ese tipo de emprendimientos, ¿no? Frente a una nueva legislación digamos, asumida por una serie de países a través de un tratado internacional, ya no encontrarían la misma posibilidad de florecer en forma experimental, voluntaria, en grupos de pequeños emprendedores y por intereses genuinos, ¿no? Sino que la barrera sería mucho más alta para el ingreso de estos innovadores digamos, a una realidad aceptada, legal, ¿no? Pues ellos tendrían que tener mucho más cuidado de no estar transgrediendo esas nuevas normas, ¿no? Y no solo eso, estas nuevas pretensiones de regular el contenido de la web, según nuestros entrevistados, estarían yendo en contra de nuestros derechos esenciales. ¿Por qué vamos a crear un procedimiento especial para titulares de derechos de autor cuando no lo hay para las madres que quieren pedir alimentos, cuando no lo hay para quien quiere desalojar a alguien de una casa? ¿Entienden? O sea, ¿por qué le estamos dando estos superderechos a empresas que la mayoría ni siquiera son peruanas? Simplemente vía un tratado de libre comercio. Entonces nos parece que eso, del punto de vista del debido proceso, por ejemplo, que es el derecho en virtud del cual, para que se tome una decisión respecto a lo que tú has hecho, tienes derecho a responder, se estaría vulnerando. Aparentemente, la solución a estas nuevas restricciones de derechos de autor en Internet sería cultural, un cambio de paradigma en la forma de compartir información, y no dejar que el criterio del mercado privatice al 100% los contenidos. O sea, hay mucha gente que está optando por licencias libres, como son Creative Commons, como son GNU de software, y varias variantes más, ¿no? Copylove, Copyhard se llama así. Y hay como varias propuestas de nuevas formas de licenciar el trabajo. Y muchos libros, discos, películas empiezan a salir con ese tipo de licencias, ¿no? Como una alternativa a lo que estamos acostumbrados, derechos de autor y no a la piratería y así, ¿no? Por lo pronto siguen vigentes el use fair, o usos justos, que permiten un uso limitado de material protegido por derechos de autor sin necesitar permiso del dueño. Por ejemplo, para desarrollar trabajos académicos, obras de carácter personal sin fines comerciales, reportes informativos, etc. Con esto, lo único claro es que aún no se comprende bien los nuevos usos que la sociedad le ha dado a Internet, cambiando para siempre la manera de compartir y transmitir la cultura. Y combatirlos o combatir a los usuarios con nuevas reglas no va a ser nunca la manera de solucionar el problema, sino de alejarlos del acceso a la cultura. Por tratarse de una disciplina nueva, conforme se vaya asentando, irán apareciendo otras dificultades que sortear. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil.